palabra de hoy. Esta es la iglesia Tiempo de Cosechas, donde yo creo fielmente que Dios me habló un día que yo estaba en ayuno. Era un ayuno a agua solamente en esa semana. Y el día a las 3 de la mañana Dios me habló y me dio ese nombre: te voy a dar tu cosecha. Y de ahí viene el nombre de la iglesia, Tiempo de Cosecha. Y creemos que esa cosecha no es para mí solamente, sino para todo aquel que pueda venir acá, que pueda dejarse tocar por el Espíritu Santo y venir a este lugar. Hoy te quiero hablar de un tema que eso es muy importante. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te muevas, el tema de la fidelidad es sumamente importante. Hoy te quiero hablar acerca de la fidelidad inmutable de Dios. Inmutable quiere decir que no cambia. Aleluya. Entonces vamos a ver la fidelidad desde la perspectiva de Dios y luego desde la perspectiva de nosotros. La palabra fidelidad, una definición, significa ser constante, firme y digno de confianza. Te lo voy a repetir. Significa ser constante, firme y digno de confianza, cumpliendo siempre los compromisos, las promesas y la palabra dada. La fidelidad se ve principalmente como un reflejo del carácter perfecto de Dios. Oye esto, la fidelidad se ve como un reflejo del carácter perfecto de Dios. O sea que la fidelidad no es que Dios tiene fidelidad, es que Él es fiel. ¿Ustedes me están entendiendo? Una cosa es decir que Dios tiene poder y otra cosa es decir que Dios es todopoderoso. Por eso Dios no tiene sabiduría. Él es la sabiduría. Dios no tiene inteligencia. Él es la inteligencia. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, Dios no tiene fidelidad. Él es fiel, porque eso es parte fundamental, un reflejo fundamental del carácter de Dios. Entonces, y como una respuesta, o sea, la fidelidad de Dios es como una respuesta de amor y obediencia del ser humano hacia Él y hacia los demás. Entonces, la fidelidad de Dios se muestra en todas las áreas de Él. Hay atributos que le corresponden solamente a Dios. Por ejemplo, omnipotente es un atributo que le corresponde a Él. Nadie más puede ser omnipotente. Omnipresente es un atributo que solamente le corresponde a Dios. La religión ha tratado de demostrar que Santa Claus es omnipresente, ¿verdad? Un personaje que fue creado por ellos. Entonces ellos dicen que en una sola noche este personaje tiene que dejarle el juguete a todos los niños del mundo. Entonces la omnipresencia es un atributo solamente de Dios. Amén. Entonces la fidelidad de Dios en la Biblia se muestra de muchas formas y de un perdón constante. Te lo voy a repetir. La fidelidad de Dios en la Biblia se muestra de muchas formas y el perdón constante. Dios constantemente está perdonando a su pueblo. Dios es tan fiel a sí mismo que dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Sabe por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Si tú un día vas a la presencia de Dios pidiéndole perdón, Él no te puede decir: apártate de mí, ya yo estoy harto de ti, ya yo no te voy a perdonar. Él no puede decir eso. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su propia palabra. Si nosotros venimos con un corazón contrito, con un corazón humillado, dice que Él nos perdona. Su palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana es un nuevo comienzo. Cada mañana es un nuevo inicio en Dios. Entonces, la fidelidad de Dios es nueva cada mañana.
Cada mañana Él siempre está dispuesto a recibirla. Entonces, la entrada a la tierra prometida, nosotros vemos como al final del libro de Josué, Dios había prometido a su pueblo llevarlo a la tierra de Canaán. Y desde que Dios lo saca de la esclavitud de Egipto, Dios le dio promesas a su pueblo. Y nosotros vemos en la parte final del libro de Josué cómo Josué escribe, siendo inspirado por el Espíritu Santo, donde él detalla y donde él hace hincapié de que todas las promesas que Dios le dio a su pueblo, todas se hicieron realidad. No hubo una sola, oye esto, no hubo una sola promesa que Dios le haya dado a su pueblo que no la haya cumplido. Una sola. Entonces eso me habla de cómo la fidelidad de Dios es inmutable, de cómo Dios no cambia. Que cuando Dios te prometió algo a ti, mírame, contra vientos y mareas, aunque el diablo se meta donde se quiera meter, Dios es fiel a su palabra y Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, en Primera de Reyes 8, vamos a ver lo que dice la palabra. Primera de Reyes 8:56. Vemos cómo Dios destaca aquí el cumplimiento de su promesa. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha que faltado. Ahora mira cómo dice aquí, que ha dado paz a su pueblo Israel. La palabra paz no quiere decir ausencia de guerra, porque ellos siempre tuvieron que enfrentar a los amorreos, a los filisteos, a todos los feos de la época. Ante el que el sogeo él tuvo que enfrentarlos. Oye, todos los enemigos siempre estaban ahí, pero paz quiere decir que no le faltaba nada. Entonces, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Entonces Dios, cuando Dios te promete a ti algo, Él lo cumple. Él lo cumple. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nuestra mente, nuestra alma nos quiere traicionar cuando ve que el tiempo pasa y nosotros no recibimos nada. Cuando el tiempo pasa y tú ves que la situación se pone más difícil, más crítica, dice: Señor, pero ¿y qué pasó? ¿Fuiste tú que me hablaste o no? Entonces Dios es fiel. Aquí ninguna palabra de todas sus promesas que expresó ha faltado. O sea que Dios es fiel. Dí conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es parte fundamental de lo que Él es. Wow, me impactó ese versículo bíblico. La fidelidad de Dios, que te lo voy a leer en Salmos ahora, es fundamental de lo que Él es. ¿Por qué tú buscas a Dios? ¿Por lo que Él puede hacer o por lo que Él es? ¿Por qué la gente buscaba a Jesús? ¿Por lo que Él es o por lo que Él hacía? Primero por lo que Él hacía, el testimonio. Primero por lo que Él hacía, porque la gente veía su problema resuelto, Él multiplicaba los panes y los peces y decía: pero espérate, aquí yo no voy a cocinar, aquí está preparadito los panes y los peces, déjame que haya atrás de este hombre por eso. Y por eso mucha gente lo buscaba. Entonces dice aquí el Salmo 89:8: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dice aquí: poderoso eres tú y tu fidelidad te rodea. O sea, la fidelidad es una parte fundamental de lo que Él es. Por eso dice aquí que la fidelidad rodea a nuestro Dios, que Él es fiel. Aleluya. Conforme a la definición que nosotros dimos al principio, significa ser constante, firme y digno de confianza.
Entonces nuestro Dios, Él es constante con todo lo que dice. Él es firme cuando declara una palabra sobre ti. ¿Tú sabes de la única manera que no se cumple la palabra? A veces nosotros mismos retrasamos nuestra bendición. Por eso. O sea, por nosotros mismos la palabra no se cumple. Pero si es por Dios, Él te declara una palabra y espera que si tú haces tu parte, se va a cumplir. Entonces, di conmigo, la fidelidad rodea al Señor. Rodea al Señor. La fidelidad de Dios se ve manifestada en la protección a su pueblo. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. ¿Y guardará de qué? Del mal. Entonces la fidelidad de Dios se ve manifestada en la protección de Dios hacia sus hijos. Yo no sé cómo ha sido tu vida con tus padres biológicos. Yo no sé si tú creciste en una familia disfuncional, que faltó el papá o faltó la mamá. Pero sí tengo para decirte que Dios, nuestro Padre Celestial, Él puede llenar todos los vacíos del mundo. Él te puede rodear con su fidelidad. Él te va a proteger, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. Porque Él es fiel, Él es constante en todo lo que declara. Él es constante, Él es firme y Él es digno de confianza. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Nosotros engañamos, pero Él no engaña. Nosotros prometemos y no cumplimos, pero Él promete y cumple. Amén. Él es fiel. Aleluya. Dice, y te guardará de todo mal. Cuando nosotros fuimos a predicar a México, mi esposo y yo, una semana, yo veo siempre un movimiento de guardia, de policía, y qué sé yo cuánto en la calle, con armas largas y con... Digo, Señor, ¿pero qué es esto? Yo le pregunto al pastor, ¿pero qué? ¿Y qué es eso? ¿Esos son guardaespaldas de nosotros? Y él me dice, pastor, es que este es uno de los estados de mayor índice de criminalidad en México, en Guanajuato. Y Dios nos guardó a nosotros. Nosotros estábamos predicando en una iglesia que al lado había un punto de drogas. ¿Tú te acuerdas de eso? Un punto de drogas. Nosotros nos llevaron ahí a predicar. Era como a las 8 de la noche. Y había una área muy oscura, nunca se llegó. Y Dios nos guardó siempre. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque cuando Dios te envía, Él te protege. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, miren, prepárense que vamos a Judea otra vez. Y sus discípulos le dicen, Señor, ¿por qué? Espérate, viejo. ¿Y qué? Espérate. Y ellos le dicen a Jesús, pero ¿te quieren matar allá? Tú sabes que te quieren volar el cocote allá, que te quieren, y tú quieres volver allá. Y Jesús dijo, pero es que hay un propósito en mí. Entonces, el propósito te protege. El propósito, cuando tú estás en el propósito de Dios, tú puedes estarte moviendo donde quiera que tú te muevas. Donde quiera que tú vayas, si tú te mueves conforme al propósito, Dios te protege. ¿Por qué? Porque tú te estás moviendo conforme al propósito de Dios. No importa la delincuencia. Mi esposo y yo nos metíamos allá en Santo Domingo, en un barrio que se llama, qué sé yo, ahora se me olvidó. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, había uno que se llamaba La Malvina, había otro que se llamaba Villa Agrícola. Y nosotros nos metíamos en los callejones donde estaban los drogadictos, donde estaban los borrachos, donde estaban los delincuentes. Y nosotros nos metíamos ahí a predicarle la palabra. Y nunca nos pasó nada a nosotros. ¿Por qué? Porque nos estábamos moviendo conforme al propósito. Entonces, cuando tú te mueves conforme al propósito de Dios, la protección de Dios viene de manera automática. Por eso todo lo que tú vayas a hacer en tu vida, el empleo que tú vayas a conseguir, el trabajo que tú vayas a hacer, el negocio que tú vayas a hacer, la relación que tú vayas a tener, trata de que siempre sea conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, la protección a su pueblo.
Eso es parte de la fidelidad de Dios. El perdón constante. Dios nos perdona constantemente nuestros pecados. Eso es parte de la fidelidad de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos, oye bien, ahí está la parte de nosotros, lo que decía mi hija acá. Dice, si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel. Mira la palabra. O sea, Él es constante. Él es firme. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. Pero tiene que haber una parte de nosotros. Dice, si tú confiesas delante de Él, entonces Él viene y te abraza. Él te pasa tus manos sobre ti. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, yo le había entregado mi vida a Cristo. Yo estaba pasando por una situación bien difícil. No recuerdo lo que era, pero sí recuerdo que era una situación bien difícil, porque cuando yo llego a la iglesia, ese día, un miércoles, me acuerdo como ahora mismo, yo me postro, antes de comenzar el servicio, habíamos pocos, y estábamos como bien dispersos, los que estábamos ahí. Y yo me postro en una silla a orar al Señor, y estaba llorando por lo que me estaba sucediendo. Yo tenía como 1, 2, 3 años en el Evangelio, y recuerdo como ahora mismo, que yo sentí la mano de alguien que se posó. No escuché nada, solamente sentí la mano de alguien que se posó en mi hombro. Y era una mano, era algo sobrenatural. Y cuando yo siento esa mano que se posa sobre mi hombro y después se posa sobre mi cabeza, yo estaba con los ojos cerrados. Y momentáneamente yo dije, pero aquí habemos pocos y estamos dispersos. Yo abrí los ojos para ver si había alguien que estaba cerca de mí y no había nadie. Y yo entendí que la mano de Dios estaba sobre mí diciéndome, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo te voy a dar la fortaleza para seguir. Yo perdono tus pecados, porque recuerdo que me humillé delante de Dios por una falta también que yo había cometido. Y el Señor, perdóname, estoy aquí en tu casa. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande. Y Dios miró mi corazón y me limpió de toda maldad y perdonó mis pecados. Esa mano que se posó sobre mí, Él diciéndome, yo estoy contigo. Entonces la fidelidad de Dios se manifiesta en que Él perdona siempre nuestros pecados. Por eso el enemigo es experto en traernos a memoria falta que nosotros cometimos en el pasado para tratar de hacernos sentir mal. Pecados que cometimos hace miles de años, oye que miles de años, años atrás. Él viene a recordarlo para hacernos sentir mal. Cuando a mí me sucede eso, yo digo, mira, te equivocaste. Yo me arrepentí, el Señor me perdonó y yo me aparté. Busca a otro para hacerlo sentir mal, porque conmigo no. Y se va. Entonces di conmigo, la fidelidad de Dios, se manifiesta a través de su perdón constante. Aleluya. Siempre ten la libertad de acercarte a Dios. Dice la Biblia, acercaos pues a Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Cuando dice acércate, eso está en el libro de Hebreos, que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, es porque tú sabes que Él te va a perdonar, es porque tú sabes que Él no te va a echar fuera, es porque tú sabes, aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús está intercediendo por ti por mi día y noche. Amén. Jesús intercede delante del Padre. Él dice, míralo, yo derramé mi sangre por Él, yo cargué la cruz por Él. Él te está pidiendo perdón y el Padre no te puede decir que no. Ay, amén. Entonces, Él es fiel para perdonar. Nehemías capítulo 7. Mira qué interesante lo que te voy a decir ahora. Nehemías capítulo 7 dice, vamos a leer del 1 al 3. Luego que el muro fue edificado, bueno, ustedes saben que Nehemías fue levantado como profeta para edificar el templo que había sido destruido durante el cautiverio, ¿ok? Entonces, ya el templo se había edificado. Y mira la palabra que Nehemías dice. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas
y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Sigue. Mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de ¿qué? De Dios. Vamos a leer de nuevo ese versículo. Mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más. O sea, que no todo el que está en una iglesia es temeroso de Dios. No todo el que está en una iglesia es varón de verdad. ¿Qué quiere decir varón de verdad? Que cumple lo que dice que va a hacer. Sigue. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y arrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Esto me habla de que cuando el templo fue ya levantado, que fue reedificado, había que establecer un orden dentro del templo. Y para establecer un orden y asignar funciones, Nehemías se preocupó para buscar gentes fieles. Gentes de verdad. Gente que no sean de doble ánimo. Gente que se le haya revelado la fidelidad de Dios como carácter inmutable de Él. Y si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces quiere decir que así como Dios es fiel, nosotros tenemos que ser ¿qué? Fieles. ¿Tenemos que ser qué? Fieles. Aleluya. Dice, mira, yo recuerdo una vez, bueno, dame segunda de Timoteo 2, antes de comentarte este testimonio. Dice, tú pues, hijo mío, ustedes ven que la paternidad espiritual es bíblica. Si Pablo le decía hijo a Timoteo, es porque Timoteo le decía como Pablo, Padre. O papá. o papá. Hay iglesias que no creen en la paternidad. Nosotros sí creemos en la paternidad, porque la paternidad no es un título, es una función. Bueno, ya es otro tema. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sigue. Lo que has oído de mí, ¿de quién es? Dígame, ¿de quién es? Que él has oído. ¿De quién? De Pablo. Fíjate que lo dice del Señor. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres como. Fieles. ¿Hombres como? Fieles. No, pero dígalo duro creyendo. ¿Hombres como? Fieles. Fieles. Que sean idóneos para enseñar también a quién. A otros. Entonces, cuando Pablo dice, lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, ¿delante de qué? De muchos testigos. O sea, que nosotros los pastores debemos ser ejemplos, en este caso de fidelidad, que practicamos la fidelidad de Dios. Y si somos ejemplos de ti, yo tengo la autoridad para decirte, así como yo te he enseñado a ti, tú tienes que aprender a hacerlo también. Entonces, hay una labor, hay una función que Dios está buscando gente para asignarle. Pero hay una condición. Y es que tú seas fiel. Hay una condición y es que tú seas fiel al llamado. Que tú seas fiel. Mira, si por nosotros lo hubiese sido hace tiempo que hubiésemos tirado la toalla, mi esposa y yo. Pero hay una palabra, hay un llamado. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tenemos un ejemplo de nuestros padres espirituales que son fieles. Hay un espíritu que se ha levantado allá en Santo Domingo ahora, señalando y acusando a los pastores de malversación de fondos.
Pero ese espíritu va a llegar hasta que quiera tocar a nuestro Padre Espiritual. Porque es un hombre fiel hasta donde ustedes no se imaginan. Íntegro en Dios. Íntegro. Con una gran fe. Porque entonces nosotros lo hemos aprendido de Él. Él ha sido ejemplo de nosotros. Porque a Él se le reveló la fidelidad de Dios hacia Él y cómo Él tiene que responder hacia Dios. Entonces, si nosotros te modelamos la fidelidad hacia Dios, tú estás llamado a ser fiel en todo lo que a ti se te pone a hacer dentro de la casa, dentro de la iglesia. Tú tienes que ser fiel a la visión. Tú tienes que ser fiel para salir a evangelizar. Tú tienes que ser fiel. Yo recuerdo una vez en la iglesia de donde nosotros venimos, que la pastora, una vez ella se fue de viaje. Duró un mes fuera de la iglesia. Y ella me dejó a mí encargado de la iglesia entera. Y yo no era pastor. Yo era un miembro más. Y ella me dejó a mí encargado de toda la iglesia. Y todo lo que yo hice ahí, todo lo que yo permití que se hiciese, y lo que no permití que se hiciese, es porque yo lo había aprendido de ella. Y yo he visto la fidelidad de ella hacia Dios y cómo ella se comportaba. Entonces, así mismo fue como yo accioné. Y había personas que se levantaron y me criticaban. Yo recuerdo que hubo una persona que me dijo, porque ella se acostumbraba cuando la pastora estaba ahí, que si alguien recibía una palabra del Señor, primero iba donde ella para ella pasar por el colador espiritual, porque a veces uno recibía una palabra y quisiera para uno mismo y no era para todo el pueblo, o viceversa. Entonces, eso se hacía cuando ella estaba ahí. Cuando ella no estaba ahí presente, para cuidar el rebaño, para cuidar el pueblo, entonces esa parte se obviaba. Y una vez hay alguien que está predicando y se me acerca una persona detrás, que era miembro de la iglesia, y me dice, Ángel, mira, yo recibí algo de Dios, ¿tú crees que yo lo pueda decir? Yo digo, no. Pero ¿y qué tú te crees? ¿Que tú eres el pastor? Digo, no, precisamente por eso es que yo no puedo permitir que tú hagas, porque la pastora no está aquí. Y no permití que se hiciera. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Entonces, hay funciones que Dios te quiere dar a ti. Pero si tú no eres fiel, ¿cómo Dios lo va a hacer? Dios sabe que mi esposo y yo y mis hijos nunca vamos a tirar la toalla. Porque le dijimos que sí un día. Le dijimos un día que sí a Él. Y el día que le dijimos que sí, sabíamos que iba a haber pruebas. Porque esto no es un camino de rosas y de alfombra. Es un camino donde tú te vas a encontrar gente que te van, ¿cómo se dice? A traicionar. Gente que van a hablar en contra tuya, gente que te van a señalar, gente que te van a decir de todo, gente que te van a serruchar el palo, gente que te van a sonreír delante y cuando tú de la espalda te van a clavar el cuchillo. Eso lo sabíamos nosotros. Pero la fidelidad tiene que estar por encima de todo eso. La pregunta es, ¿podemos ser nosotros encontrados fieles por el Señor? ¿Dios podrá encontrar fidelidad en ti? ¿Dios podrá encontrar fidelidad en ti? Dios podrá encontrar fidelidad a todo aquel que me vea en esta prédica. Eso es lo que tenemos que chequear nosotros mismos. ¿Seré yo fiel? Levánteme la mano el que es fiel a Dios. Amén. Usted va a leer la palabra y tú vas a ver si en verdad tú eres fiel o no. Vamos a ver en el espejo. ¿En qué Dios espera que seamos fieles? En el servicio a Él y en los talentos que nosotros tenemos. Dios espera que nosotros seamos fieles en el servicio a Él y en los talentos que tenemos. Dice la Biblia en Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Déjalo hasta ahí.
echan sus coronas delante de él. Quiere decir que sus talentos, todo lo que ellos tenían, lo ponían a disposición del Señor. ¿Tú sabes lo que es ser fiel en el servicio y en nuestros talentos? Me gustó sobremanera, me llenó mucho de gozo cuando ayer que estábamos en tu casa, ayer no, antes de ayer, primero el viernes, cuando se mencionó el tema de los volantes, como ella tomó la iniciativa y dijo, pastor, envíeme el arte que yo lo hago. Yo muchas veces acciono de tal manera que no te pido nada a ti, esperando que a ti se te revele lo que es el servicio para Dios. Y eso salió del corazón de ella. Y dijo, pastor, déjeme eso a mí, que yo voy y lo hago mañana. Hubo percance, hubo que pero lo hizo. Entonces Dios espera que nosotros seamos fieles en el servicio, que no esperen que el pastor lo haga todo. Ustedes conocen cuáles son las necesidades que tenemos como iglesia. El que espera que alguien le diga para que haga algo es porque no lo quiere hacer. Eso tiene que fluir. Entonces Dios espera que nosotros seamos fieles en el servicio. Llegue temprano al servicio siempre. Llegamos temprano al trabajo, pero llegamos tarde a la iglesia. ¿Dónde está la fidelidad? Dios espera que seamos fieles. Aleluya. Cuando hay que salir a evangelizar. Cuando tú tienes que poner tu parte para discipularte. Aleluya. Dios espera que nosotros seamos fieles. ¿Tú sabes qué? Con nuestros recursos financieros. Nuestros recursos financieros. Dice la Biblia, Malaquías 3:10. Traed, oye lo que dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, administrar con sabiduría y honestidad el dinero, el tiempo y los bienes materiales que Dios pone en nuestras manos. Eso es parte de nuestra fidelidad a Dios. Tú tienes que, óyeme, tú no puedes ser un derrochador de las finanzas. Tú no puedes comprar cosas superfluas para tener en tu casa y que se te dañe. Yo nunca hago eso. Mi esposa lo sabe. Yo nunca voy al supermercado a comprar abundancia de cosas para que se me dañe. Eso es falta de sabiduría. Y eso no es ser un buen administrador. Entonces, Dios espera que nosotros con sabiduría administremos los recursos que Él pone en nuestras manos. ¿Estamos nosotros diezmando y ofrendando? Yo te he enseñado a ti lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda, que son dos cosas diferentes. ¿Puede Dios encontrar fidelidad en nosotros? Dice la Biblia, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Cómo tú esperas tener más dinero en tu vida de parte de Dios si tú no eres fiel con lo poco que tienes? Si con lo que tú estás percibiendo ahora no eres capaz de traer diezmo y ofrenda, ¿cómo tú esperas que Dios haga lo otro en ti? Si no eres fiel en lo poco, mucho menos. Entonces hay mucha gente que se engaña. Dice, Señor, mira, cuando tú me des mucho, entonces yo te voy a dar mucho. No esperes a tener mucho para darle a Dios. Entonces Dios espera que nosotros seamos fieles con el manejo de la finanza. Por último, Dios espera que seamos fieles en nuestra vida espiritual. Obedecer los mandamientos, buscar a Dios de corazón y mantener una actitud de constante adoración y oración. Dice la Biblia en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oye, qué interesante. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, si hay cosas que tú no lo has recibido en tu vida, comienza a guardar los mandamientos, y los mandamientos de la palabra. Y guardarla, no es tú tenerla aquí debajo del sobaco. Digo,
debajo de las axilas. Esa palabra, ¿de dónde viene sobaco? Buena pregunta. Una palabra fea, y como horrible. Yo conocí a un amigo en la universidad, ayer, que le decían sobaco. El que le digan sobaco, mira, es mejor que se entierre. Entonces, guardar la palabra es tú practicarla. Entonces, cuando tú practicas la palabra, o sea, cuando tú eres fiel a la palabra de Dios, entonces tú estás demostrando que tú amas a Dios, Él te va a amar a ti y se va a manifestar en ti. Dios te va a usar. Dios te va a dar osadía para orar por los enfermos. Dios te va a dar osadía para hablar sea quien sea. Él se va a manifestar en ti. Muchos serán bendecidos a través de ti. Muchos serán prosperados a través de ti. Entonces, cuando tú miras lo que Dios puede hacer a través de ti, tú tratas por todos los medios de ser fiel al llamado. ¿Estamos nosotros cumpliendo con la palabra en verdad? Tenemos que chequearnos. ¿Estamos siendo fieles a lo que Dios nos ha encomendado? Cuando yo te encomiendo a ti algo que hagas, no soy yo que lo estoy haciendo. Es Dios. Porque yo soy un instrumento en la mano de Él. Ahora, ¿cómo tú respondes ante eso que yo te estoy asignando? Ahí, eso demuestra el nivel de fidelidad que tú tienes hacia Dios. Aleluya. El nivel de fidelidad que tú tienes hacia Dios. Entonces, es tiempo de que nos chequeemos. Ponte de pie. Yo estoy plenamente